Vamos a aprender sobre los músculos abdominales. Entonces, te recuerdo los 4 movimientos de la columna porque los músculos abdominales inciden en todos estos movimientos. Entonces, en la flexión, ¿qué ocurre? Que la parte frontal del tronco se cierra, se acorta y la parte posterior se alarga. Los músculos abdominales se contraen de forma concéntrica. Los músculos de la espalda se contraen de forma excéntrica, si te acuerdas estos términos. Lo que quiere decir es que los músculos abdominales, su origen e inserción, sus extremos, se acercan el uno al otro. Esta es una contracción concéntrica. Mientras que en el dorso, en la espalda, los músculos se alargan, sus extremidades se alejan, pero como es un movimiento controlado en el que hay una contracción, si es un movimiento activo, pues las fibras están contraídas en una posición alargada. Los cuerpos vertebrales, es decir, la parte frontal de las vértebras, se cierra en una flexión hacia adelante, se acercan los cuerpos vertebrales, por lo tanto el disco intervertebral se desplaza posteriormente. En una extensión ocurre el movimiento contrario. Aquí los músculos en la parte posterior del tronco se contraen de forma concéntrica, sus extremos se acercan el uno al otro, mientras que los músculos abdominales se contraen de forma excéntrica, es decir, hay una contracción muscular que controla el gesto, pero los extremos del músculo están alejados el uno del otro. El músculo está en una posición alargada. ¿Vale? Con los cuerpos vertebrales lo que ocurre es que se abren anteriormente y se cierran posteriormente. Por lo tanto, el disco intervertebral se desplaza ligeramente hacia adelante. En la lateroflexión, pues los músculos que se contraen son de forma concéntrica, son los músculos en el lado hacia el cual nos inclinamos. En este caso, pues aquí abajo los músculos se contraen de forma concéntrica y en el otro lado se contraen de forma excéntrica, ¿vale? Porque yo calculo que esas posturas son todas activas, por lo tanto hay contracciones musculares concéntricas y excéntricas. No está el cuerpo relajado. Las vértebras se inclinan lateralmente, es decir, se cierran hacia un lado, lo cual quiere decir que el disco se desplaza hacia el lado contrario. En ese caso, el disco se desplaza en el lado hacia arriba. Entonces, en la rotación hay un enroscamiento de la columna, las vértebras ruedan una sobre la otra, produciendo esta rotación del tronco. En este movimiento ocurre una cizalla para las vértebras, es como si se estrujaran un poquito bajo presión, pero como hemos visto en la lección sobre vértebras, verás que dependiendo de la región de la columna, pues están o bien protegidas gracias a las costillas o bien protegidas gracias a la forma misma de las vértebras. Es decir, la zona lumbar no es vulnerable en rotación porque la forma de las vértebras impide un gran movimiento en rotación en la zona lumbar. Por lo tanto, los discos intervertebrales en las lumbares están a salvo en posiciones de torsión. ¿Okay? Mientras que en la zona torácica hay más posibilidad de movimiento en rotación, pero las costillas también frenan el movimiento, así que los discos están cuidados en estas diferentes regiones de la columna gracias a estos detalles anatómicos. En la rotación, los músculos abdominales trabajan en oblicuo, ya veremos cómo. ¿Vale? Entonces los músculos abdominales cuando trabajan conjuntamente son los principales flexores del tronco. Este ejercicio nos recuerda a los clásicos ejercicios de refuerzo abdominal y es porque justamente al ser flexores del tronco, cuando flexionamos el tronco reforzamos esta musculatura. Entonces los abdominales actúan también en movimientos de rotación. En ese caso la columna está en leve flexión y rotación, por lo tanto los músculos oblicuos que ahora veremos trabajan de forma sinérgica
los músculos de un lado con los del lado contrario, provocando esta rotación. También hay que calcular que los músculos abdominales son estabilizadores del tronco. Cuanto mejor coordinados están, mejor y más finos van a ser nuestros movimientos, ¿vale? Esto quizás es la parte más importante de los abdominales. No es solo necesario que sean fuertes y que dibujen la clásica tableta de chocolate, sino que en movimiento los abdominales estabilicen nuestro tronco porque es lo que protege el tronco en movimiento. Entonces, anatómicamente los abdominales, ¿dónde se ubican? Se ubican entre el diafragma torácico y el diafragma pélvico. Es como si fuera un poquito un cilindro en el que la parte superior del cilindro es el diafragma torácico, la parte inferior del cilindro es el diafragma pélvico y los laterales son los músculos abdominales repartidos en diferentes capas, ¿vale? Entonces el core abdominal, esta parte que fortalecemos en yoga y en otras disciplinas, realmente corresponde a esta faja de músculos que protege el cajón abdominal, que protege todas las vísceras que hay dentro. Entonces vamos a ver ahora los músculos abdominales tal y como están repartidos en nuestro tronco. De profunda a superficial están distribuidos en este orden: transverso del abdomen, recto del abdomen, oblicuo interno y externo. Ahora te lo muestro. Entonces aquí tenemos el transverso del abdomen. Quitamos y ponemos. Es el primer músculo que encontramos de profunda a superficial. Se distingue porque sus fibras son horizontales, por lo tanto cuando se contrae, ciñe nuestra cintura, ayuda a que alarguemos justamente nuestra zona lumbar. Por lo tanto, es un músculo que protege las lumbares, ¿ok? Entonces, podemos ver que es como una faja que da toda la vuelta al tronco, ¿vale? Y esto es un importante estabilizador de la columna. Se trabaja muchísimo en pilates y cada vez es más importante. Aquí ves que tiene un agujero. Y ahora verás por qué. Porque el recto del abdomen se cruza justo por debajo del transverso abdominal a esta altura. ¿Vale? El recto del abdomen se inserta en el hueso púbico, pero justo en esta porción inferior el músculo pasa por detrás de la aponeurosis del transverso abdominal. Entonces la aponeurosis es esta parte blanca, es como la parte tendinosa del músculo, es donde el músculo de los dos lados se inserta y esta faja aponeurótica o este tendón plano le da refuerzo a la musculatura. ¿Okay? El recto abdominal es un músculo cuyas fibras son perpendiculares y además tiene estas aponeurosis que lo cruzan, ¿vale? Y esto le permite contraerse a segmentos y controlar mejor el movimiento de flexiones, más preciso su actuación. Entonces, ¿vale? El recto del abdomen va desde más o menos la quinta costilla y se inserta en el hueso púbico, flexiona el tronco. ¿Okay? Y es el que conocemos por la tableta de chocolate. Cuando está muy tónico se puede ver claramente sus fibras y su colocación. Entonces, por encima del recto abdominal tenemos el oblicuo interno, ¿vale? El oblicuo interno se caracteriza porque sus fibras van desde la cresta ilíaca hacia la línea alba en diagonal, es decir, va desde abajo hacia arriba y desde fuera hacia adentro, ¿ok? Viene a cubrir también casi todo el espacio, este hueco de cajón abdominal o el hueco entre las costillas y la pelvis es recubierta, ¿vale? Y da toda la vuelta, igual que los otros, igual que el transverso abdominal. ¿Okay? Entonces este músculo, cuando las dos partes actúan en conjunto, flexiona el tronco y muchas veces el oblicuo interno actúa junto con el oblicuo externo, cuyas fibras
ahora veremos, son también diagonales de arriba hacia abajo, entonces trabajan en conjunto para realizar movimientos de rotación. El oblicuo externo es este gran músculo cuyas fibras van de afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo. Siempre se insertan en este tendón, esta aponeurosis, ¿vale? Y esto es flexor del tronco, pero también actúa conjuntamente con el oblicuo interno, como las fibras se encuentran porque se mueven en la misma dirección cuando realizamos movimientos de rotación, pues el oblicuo interno y externo están trabajando de forma conjunta para realizar el movimiento. Y cuando esos músculos actúan desde un solo lado, inclinan el tronco hacia ese mismo lado. ¿Ok? Entonces, el transverso es conocido porque es como el corsé de nuestro tronco. Cuando alargamos la cintura y intentamos alejar las costillas de las crestas ilíacas, activamos el transverso interno y ayudamos a estabilizar nuestro tronco, a protegerlo. Los oblicuos actúan en los movimientos de rotación y lateroflexión. También asisten a la flexión del tronco. El recto del abdomen es flexor. Por la dirección de sus fibras podemos ver que cuando se acorta, cuando las fibras se contraen, el esternón se acerca al pubis flexionando el tronco. Es muy fácil de percibir y de palpar en personas que lo tienen bien desarrollado. Pero en tu cuerpo también, aunque como yo tengas un poco de barriga que lo tapa, si te tumbas boca arriba y elevas la cabeza, notarás cómo las fibras enseguida se tonifican. Puedes palpar el músculo con facilidad. ¿Vale? Entonces los músculos abdominales en yoga se contraen de forma concéntrica y excéntrica según el movimiento que hagamos, y también de forma isométrica, ¿ok? Entonces una contracción concéntrica del músculo es cuando sus extremos se acercan el uno al otro, ¿vale? Si pensamos en los abdominales como conjuntos, sabemos que van desde las costillas inferiores y la parte superior del esternón hasta el hueso púbico. Por lo tanto, cuando las costillas inferiores o el esternón se acerca al hueso púbico, sabemos que estamos contrayendo los abdominales, que es lo que ocurre en la postura del cuervo. En esa postura tenemos una contracción concéntrica del centro, ¿vale? Mientras que cuando realizamos una postura como Ustrasana, las costillas inferiores se separan, se alejan del pubis, por lo tanto los músculos abdominales ejercen una contracción excéntrica, es decir, el músculo es tónico, es activo, nos ayuda a sostener esta postura, pero las fibras están en una posición alargada, ¿vale? Entonces, con control, con un buen alineamiento, podemos realizar una buena contracción excéntrica de nuestros abdominales que nos sostienen en la postura y protegen las lumbares, ¿ok? Después, la contracción isométrica es cuando los músculos están equilibrados entre sí, es decir, mantienen la misma longitud tanto en la parte frontal como posterior del tronco, que es lo que ocurre en la postura de la plancha, sobre las dos manos o la plancha de lado. Aquí el tronco está en una posición neutra, pero la colocación del cuerpo exige que los abdominales estén actuando para ayudarnos y sostenernos en la postura. Entonces aquí es una contracción isométrica. Seguro te suena muy bien la sensación de mantener estas posturas, ¿vale? Lo que ocurre en estas posturas en las que los músculos abdominales y los músculos de la parte posterior del tronco mantienen una relación más neutra el uno con el otro es que la columna no tiene por qué estar tanto en extensión ni en flexión. Entonces la columna se mantiene neutra, hay menos presión, menos carga sobre
la columna y al mismo tiempo podemos tonificar los músculos que le brindan soporte y sostén. Importantísimo para casos en los que hay problemas de espalda, ese tipo de ejercicios o posturas son las más indicadas, porque no requieren poner la espalda bajo tanta carga, compresión y posible lesión. ¿Vale? Te dejo las preguntas de repaso de esta lección y te espero en los comentarios.